Hola, hola, ¿cómo están? Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día para todos. Muy bien, estamos en este día viernes 13 para hacer un repaso general de la lección de la escuela sabática que hemos estado estudiando durante esta semana titulada Los pactos de Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, queremos pedirte que nos acompañes al repasar la lección del día de hoy y también nos bendigas al compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Viviana, esta lección de esta semana, lección número 2, se titula Los pactos de Dios con sus hijos. En esto de administrar para el Señor hasta que Él venga, y tenemos que estudiar estos pactos. ¿Qué dice? Vamos a hablar un poquito, un resumen de lo que pasó esta semana. Vamos a dar un pequeño vistazo. Empiezo con el versículo de memoria que está registrado en Deuteronomio 28, 1 y 2, que dice: Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y así, Entonces, el primer punto que podemos sacar de la lección es que los pactos del Señor tienen que ver con nosotros, sus hijos, y la mayoría de los pactos, yo diría todos los pactos, son condicionales. muy bien. Y el día domingo lo que hacía era un repaso, ¿no? de la forma de estos pactos, que en este caso, aparte de condicional, tiene también un sentido, como por ejemplo los pactos unilaterales, digamos que son pactos de Dios con la humanidad, sin importar, ¿no? Lo que haga la humanidad, que si cumple o no cumple, Dios cumple y es una cuestión unilateral. Pero están los otros pactos que son condicionales, ¿no? Que hay de ambas partes hay cosas que cumplen y que en este caso los seres humanos, que somos la mayoría, los que a veces faltamos a esa palabra, ¿no? A ese pacto. Y también, ¿no? La manera en que podemos cumplir y la manera en que podemos volver a retomar, ¿no? Esas promesas, que este es el caso de los pactos bilaterales. El pacto de la salvación es algo que está al alcance de todos, que lo veíamos el domingo, y que la persona tiene que aceptar o no el regalo de Dios, Ujú. Tiene que tomar una decisión. tomar una decisión, aceptar o no aceptar. Ujú. El día lunes habla acerca de una condición, ¿no? Si obedeces cabalmente. La palabra cabalmente habla de raciocinio, de un ser inteligente que decide obedecer la palabra de Dios. Y hay una serie de bendiciones que la persona obtiene, gana, recibe, o es alcanzada si obedece cabalmente, pensando. Por lo general los pactos tienen condiciones y Dios es el que pone las condiciones y nosotros que hacemos el pacto con Dios debiéramos ser conscientes, conocer las condiciones y por supuesto hacer nuestra parte en ese caso, ¿no? Muy bien, exactamente. El día martes, El día martes hablaba acerca de honrar a Dios con los primeros resultados, las ¿no? primicias. Las primicias, los primeros frutos de lo que obtenemos, ¿no? Ya sea en nuestro trabajo, en la tarea que nos desenvolvamos. Nuestro tiempo, lo primero es Dios. Exactamente, la primera parte de nuestro día, Debemos de lo que dedicarnos. disponemos, dedicarlo a Dios, también en relación a nuestro trabajo, a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Hay una promesa que el Señor nos hace, que si le damos a Él lo primero, en primer lugar,
Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar Y del ahí resto. estaba el texto que dice es San Mateo 6:33, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Muy bien. Miércoles, ¿qué El teníamos? miércoles teníamos un tema muy controversial entre la iglesia, la feligresía, que es el contrato del diezmo. Ujú. Existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios y eran fieles en el diezmo. Al contrario, experimentaron tiempos difíciles cuando no obedecieron. Por lo visto, seguían en un ciclo de obediencia y prosperidad y luego de desobediencia y problemas. Fue durante uno de estos periodos de infidelidad que Dios, mediante el profeta Malaquías, propuso un contrato bilateral con su pueblo. Tenemos una cita acá que es el versículo de Malaquías 3, 7 al 11 y nos hace una pregunta. ¿Cuáles son las promesas y las obligaciones que se encuentran en estos versículos? Malaquías 3 7 al 11, ¿qué nos dice? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora, en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios prometió al pueblo que si éste se volvía a él se volvería a ellos. Cuando le preguntaron qué quería decir con volverse a él, dijo explícitamente, dejen de robarme el diezmo y las ofrendas. Ujú. El robo era la razón de la maldición que estaban recibiendo. Esta es la solución de Dios al problema de la maldición. Traigan todo el diezmo a la tesorería y pruébenme para ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Si no tenemos suficiente espacio para recibirlo, tenemos un excedente con el que podemos ayudar a otros y promover la causa de Dios. Ujú. El que dio a su Hijo único para que muriera por ustedes, ha hecho un pacto con ustedes. Él da sus bendiciones y a cambio requiere que le lleven sus diezmos y sus ofrendas. Nadie se atreverá a decir que no comprendió este asunto. El plan de Dios concerniente a los diezmos y las ofrendas está claramente establecido en el tercer capítulo de Malaquías. Dios pide que sus instrumentos humanos sean fieles al contrato que Él ha hecho con ellos. Uno de los ciclos positivos de la obediencia se registra durante el reinado del rey Ezequías en Judá. Hubo un reavivamiento auténtico en Judá y el pueblo empezó a devolver fielmente sus diezmos y sus ofrendas a la tesorería del templo. Llevaban tanto que se apilaban a montones en el templo. En el segundo libro de Crónicas 31:5 relata lo que sucedió cuando los israelitas dieron generosamente las primicias del grano, el vino, el aceite, de la miel y todos los frutos de la tierra trajeron igualmente en abundancia el diezmo de todas las cosas. Muy bien, algunos pueden pensar que el diezmo es algo que Dios necesita, pero no es así. Nosotros necesitamos devolver a Dios lo que es suyo y entonces seguramente veremos cómo vamos a ser prosperados, sin duda alguna. Y es el único pasaje de las Escrituras de Malaquías donde Dios dice que los seres humanos le han robado a Él cuando se refiere a los diezmos y, ojo, también las ofrendas. Hay una estrecha, ¿no? Como Relación. relación, como venía hablando desde el inicio, ¿no? Entre la vida espiritual y la práctica de devolver los diezmos y las ofrendas. Es increíble, ¿no? Pero es como una especie de termómetro espiritual, ¿no? El asunto del diezmo y las ofrendas. Y bueno, y el asunto final que puedo mencionar acá es que es el diezmo, es el 10%, vendría a ser el 10% de los ingresos, es algo proporcional.
O sea que eh, ya sea lo mucho o poco que recibamos, eh, es el 10% lo que tenemos que devolver al Señor, ¿no? Nosotros cuando diezmamos estamos declarando que Dios es el creador, pero cuando nosotros ofrendamos, estamos reconociendo sus bendiciones en nuestras vidas. Muy bien. El jueves hablaba de buscar a Dios primeramente, ¿no? De poner a Dios en primer lugar, no solo en nuestras necesidades, sino también en las cuestiones necesarias con nuestra vida espiritual, en relación a nuestros pecados, y acudir a Él abiertamente, llevarle, confesarle nuestros pecados y volver a hacer el camino, digamos, hacia el otro sentido en el que no estábamos yendo, hacer un cambio en nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿no? Para perdonarnos nuestros pecados. Y la condición era si confesamos. El versículo final es, elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Elegir bien. Muy bien. Hoy viernes tenemos para repasar algunas citas y vamos a leerla y luego vamos a hacer las preguntas finales del folleto. Cuando quiera que los hijos de Dios, en cualquier época de la historia del mundo, ejecutaron alegre y voluntariamente el plan de la benevolencia sistemática y de los dones y ofrendas, han visto cumplirse la permanente promesa de que la prosperidad acompañaría todas sus labores en la misma proporción en que lo obedecieran. Siempre que reconocieron los derechos de Dios y cumplieron con sus requerimientos, honrándolo con su sustancia, sus alfolíes rebosaron, pero cuando robaron a Dios en los diezmos y en las ofrendas, tuvieron que darse cuenta que no solo le estaban robando él, sino también se estaban defraudando ellos mismos, porque Él limitaba las bendiciones que les concedía en la proporción en que ellos limitaban las ofrendas que les llevaban. La Biblia es muy clara en que somos salvos solo por la fe, un don de la gracia divina. Nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es una respuesta a la gracia de Dios. No la merecemos. Al fin y al cabo, si la mereciéramos, no sería gracia. De hecho, al observar el pacto bilateral de Dios con nosotros, podemos ver tanto las bendiciones como las responsabilidades mediante nuestras respuestas a lo que Dios nos ofrece. Establecemos nuestra relación con Él y en gran medida determinamos nuestro propio destino. La obediencia, el servicio y la lealtad por amor es la verdadera señal del discipulado. En lugar de librarnos de la obediencia, es la fe y solo la fe lo que nos hace partícipes de la gracia de Cristo, lo que nos capacita para obedecer lo que Dios nos pide. Muy bien. ¿Cuáles son las preguntas que tenemos para el final? Tenemos tres preguntas. La número uno dice, se ha dicho que si cada adventista fuera fiel en devolver los diezmos, nuestra iglesia tendría dinero más que suficiente para hacer todo lo necesario para difundir el mensaje. ¿Qué es lo que haces en términos de diezmos y ofrendas para ayudar a la iglesia a hacer lo que ha sido llamada a hacer? Esta es la pregunta número uno. La pregunta dos dice, reflexiona sobre la idea de cuán importante son nuestras decisiones y obras en nuestra relación con Dios. ¿Cómo tener presente el tema de las obras y la obediencia, incluyendo, ¿no?, la devolución del diezmo y la buena mayordomía, pero sin caer en la trampa del legalismo? Ujú. La número 3 dice, en clase, conversen sobre la pregunta que se encuentra al final del martes sobre el hecho de sobrellevar tiempos difíciles aunque hayamos sido fieles. ¿Cómo entendemos esto cuando sucede y cómo evitamos desanimarnos? Muy bien. Si nosotros somos fieles a Dios, no debiéramos preocuparnos por las situaciones difíciles que puedan presentarse en el futuro de nuestras vidas. Sí debemos preocuparnos si nosotros no hemos sido o no somos fieles a Dios, porque la Biblia mismo dice, ¿no, Viviana? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Por Sí, lo a tanto, veces no es inmediato claro, el momento ese
Y pensemos en los años que estuvo José preso, Claro, exacto. siendo inocente, siendo fiel a Dios, Y tuvo y preso tuvo igual. que estar preso en una Aún cárcel. no decayó su fidelidad, ¿no es cierto? Y Dios finalmente cumplió su promesa. Si Dios no cumple rápidamente, no importa, ten paciencia. Dice la Biblia también, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y por eso debemos permanecer fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos, como dice una cita también. Bueno, ¿qué tenemos para el Rey Rodos para hoy? Hoy tenemos Primera de Crónicas 27. Bueno, ahora que ya hemos repasado en forma general la lección de esta semana, te invitamos a que tú repases también, subraye tu folleto y puedas encontrar allí también el corazón de la lección y mañana compartir con tus hermanos en un grupo pequeño. Te invito a que puedas orar conmigo para que Dios pueda cumplir su propósito y nos ayude a todos a ser fieles cada día al Señor y mucho más ahora en que el tiempo se está acercando, el tiempo del fin y que muchas cosas seguramente se van a poner más difíciles, pero es necesario confiar en Dios siempre. Querido Padre Celestial, gracias te damos por esta lección, que podamos aprender a depender de ti cada día, Señor. No importa si veamos o no veamos, Señor, buenas condiciones, pero lo importante es que podamos descansar con la conciencia tranquila de haber hecho tu santa voluntad y haber obedecido tus leyes, tus preceptos, ponerlos en práctica en nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos, los que están estudiando la Biblia, para que ellos puedan entender cada día más tu palabra y aceptar tus mandamientos. Y acompáñanos en esta jornada, como también en el día de mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, amigos, Señor nos bendiga. Nos estaremos encontrando mañana o el domingo, Dios mediante. Bendiciones para todos. Chao, chao. Buen día de preparación.